Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo de este programa en donde hablamos de cómics y más cómics. Y bueno, hoy les voy a presentar un cómic que a mí me gusta mucho, en su momento me hizo cambiar muchas cosas y sobre todo conocer a un autor que ha sido de mis preferidos, tanto como creador como persona. Y eso es de la editorial extinta Taller del Perro y Gallito Comics, edición de El Libro de Gabriel, del maestro Carlos Meglia. Vamos a hablar del libro de Gabriel. Decía yo que es una historieta que a mí me revolucionó muchas cosas. Allá por el lejano 2000 ya, en una de las convenciones, si no mal recuerdo era en la Conque del siglo XXI, ahí entre los stands estaba el Taller del Perro y bueno, yo compré varias cosas. Dentro de ellas estaba Crónicas Perras del Freak, eh, estaban cosas de Peláez, de Quintero. Ahí fui a que me firmara Quintero mi buba de Vid. En fin, habían varias cosas en cuanto al taller del perro que eran interesantes. Y dentro de su stand había un libro que me llamó la atención. Y ese fue el libro de Gabriel. Yo empecé a ojearlo, a verlo. Y de inmediato te das cuenta de que estás ante algo diferente, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que comentar. Voy a tratar de ser muy sintético y comenzamos diciendo algunas cosas. Decir que en cuanto a la historia de publicación del libro de Gabriel, este se formó o se hizo allá por el 92, 91, 92 y su primera aparición fue dentro de las páginas de la revista Puertitas, revista creada por Carlos Trillo, uno de los más grandes escritores de historietas de Argentina, junto con Carlos Westerhead, los más reconocidos, por así decirlo. Bueno, entre el número 27 y 28 se publicó esta historia del libro de Gabriel. Después se sabe que se tenía pensado que fueran 3 libros, usando a Gabriel, a Miguel y a Rafael. Esto no sucede, ya que en esa época Carlos Trillo y Carlos Meglia estaban en una fusión creativa así importante y habían realizado un cómic que se llama Irish Coffee. Entre Irish Coffee y después lo que hicieron con Cyber Six estaba el libro de Gabriel. Entonces tenían mucho trabajo y tuvieron que dejar de lado el libro de Gabriel. Como muchos sabrán, y si no, pues Cyber Six fue una historia que fue muy demandante, que se la pidieron en Italia y que el tipo de trabajo eran muchas páginas, mucho material cada semana. Entonces eso dejaba tiempos de trabajo muy cortos para otros proyectos. Bueno, sucede eso y se queda ahí en el limbo el libro de Gabriel. En México, mientras tanto, está surgiendo algo que se llama la revista del Gallito Comics, creada por Clemen, Quintero, Peláez, Carmona, y estaban también ellos liderados por Víctor del Real. Víctor del Real es una persona que empieza a buscar, a tener contactos y logra platicar con Trillo y con Carlos Jiménez y logra traer historias de estos dos grandes creadores y poderlas meter en el Gallito Comics. Entonces en el Gallito Comics veíamos dibujos, material, historias de creadores mexicanos, como los que ya mencioné, con gran calidad, pero también venían estas historias. y por ejemplo venía OM de Carlos Jiménez,
y venían varias de Trillo. Dentro de las historias de Trillo venía el libro de Gabriel. No recuerdo en qué número del Gallito Comics, pero se editó completa toda la historia en un solo volumen del Gallito Comics. Venían otras historias también de otros autores. Y bueno, después ya en la vida, que después hablaremos más del Gallito Comics, se separan varios creadores para formar el Taller del Perro. Y así es como llegamos al 2000, y el Gallito, y lo que era la última parte del Gallito Comics, con lo que era ahora el Taller del Perro, hacen esta edición de el libro de Gabriel. Del 92 hasta esta fecha se logra ver nuevamente una publicación. En Argentina ya no se toca, en Europa mucho menos ha existido, pero decir que, por ejemplo, la editorial Napoleones sin Batalla, que editó este gran libro, Artbook, se ha estado encargando de estar republicando historias de Trillo y Meglia, ¿no? Del maestro Meglia. Viene este Meglia a Gogó, viene esta parte de Irish Coffee, y también 4 volúmenes de Cyber Six. Y en el medio también viene la publicación de Napoleones sin Batallas, de el libro de Gabriel. Es una edición tapadura, formato cómic, coloreado. El original es en blanco y negro. Estaba investigando cosas por internet y hay algunas partes donde dice que Meglia coloreó 10 páginas, y a partir de esas 10 páginas una mujer que se llama Carolina Azate recoloreó lo demás, dando continuidad a lo que había hecho el maestro. Y en otras partes dicen que no, que simplemente ya se enfocó al tipo de dibujo, se imaginó que era realmente una animación, y a partir de eso ocupó una paleta para colorearlo a modo de animación. He visto algunas páginas, esa edición lamentablemente no la tengo. Se ve interesante, sin embargo, la verdad, la historieta en blanco y negro, cuando los dibujantes eran conscientes de esto y te ponían texturas, profundidad, volumen a través de los achurados y de las plastas de tinta, yo creo que eso ya es genial. Y meterle color ya es algo diferente, ¿no? Más si no es el autor, ya empieza a brincar algo. Pero bueno, eso ya fue a grosso modo la historia. Decir y recordar que Carlos Meglia nació en Quilmes, en Argentina, en 1957. Y lamentablemente el 15 de agosto del 2008 él muere. Fue un momento, murió muy joven. Aún así le dio mucho tiempo para hacer muchas cosas y pues dejar grandes personajes dentro de la historieta, y él, por su personalidad y su forma de ser, darnos un ejemplo, ¿no? como público y como personas que queremos dedicarnos al dibujo, ¿no? A la historieta. Bueno, voy a hablar un poco más de él más tarde. Voy ahorita a comentarles de qué se trata el libro de Gabriel. El libro de Gabriel en su momento es una obra bastante transgresora. Acá simplemente nos vamos a enterar de que Gabriel es un personaje que es un arcángel, y nos dan a entender que los arcángeles viven con todos nosotros. No son propiamente ángeles, tienen ciertos poderes. El poder más evidente es que tienen la capacidad de comunicarse por cualquier medio, ¿no? Le da una banana y se comunica, ¿no? Mentalmente, o no sé, una tostadora y se comunican con alguien. Es un poder tal vez que no sirve, pero sus intenciones aquí son las de servir a lo que Dios quiere, ¿no? En el Inter ellos también tienen la facultad, o que no deberían, pero en este caso Gabriel se empieza a entrometer en la vida de algunos personajes. Queda entender también que en su momento, en alguna otra, por así decirlo, reencarnación, él intervino para tratar de que Hitler se metiera a las artes, ¿no? Y no se convirtiera en lo que es, lo cual falló, y se le metió a Gabriel una idea de siempre tratar de hacer eso, ¿no?
buscando lograr que estas personas pues malas se conviertan en algo positivo. En algún punto vienen también los enviados del diablo y empiezan a tener una batalla, ¿no? Una pelea pues de lo más normal humanamente, es decir, con balazos y a gritos. Y en este zafarrancho una bala impacta en un niño y lo mata, por lo cual Gabriel queda fuera de los favores de Dios, del cielo, y se pierde su inmortalidad. Ellos hacen una vida normal de humano, mueren y de alguna manera reencarnan y crecen y vuelven a estar así en un ciclo constante de presencia en el mundo. Gabriel, al matar al niño, pierde esa opción y empieza a buscar la manera de redimir, ¿no? de resolver esta situación. Y lo único que encuentra es recordar al eterno olvidado, a Lázaro, aquel que Jesús le dijo, levántate y anda. Su misión ahora de Gabriel es buscarlo, porque solo Lázaro sabe qué hizo Jesús para devolverlo a la vida. Se habla aquí que hay un dibujo y algunas ciertas palabras. Entonces Rafael empieza a ayudar a Gabriel en su misión por encontrarlo. Rafael logra encontrar a Lázaro, pero también los emisarios del maligno los interceptan. Entonces hieren a Rafael y él muere. De inmediato le dice, manda una postal, porque dentro del tiempo de pues no había internet ni nada. Manda una postal y le dice a Gabriel que ya lo encontró, pero para esto necesita el apoyo de Miguel, porque los otros están muy cerca y solo no va a poder. Gabriel dice, pues yo no quiero contactar a Miguel, siempre me he llevado mal, siempre ha sido algo pesado y no quiero. Pero por la situación tan difícil, pues se dobla y dice, bueno, tengo que hablar. Cuando hace contacto con Miguel, resulta que su nueva encarnación es de mujer. Y cuando logran verse, pues se da cuenta que es una mujer guapísima. Y ahí es donde comienza también a gestarse otra situación, ¿no? El punto en el que al final de cuentas sí son seres arcángeles, pero estando en la tierra y con sus formas mortales, pues tienen estas situaciones del humano, ¿no? de sentir atracción. Y empieza a gestarse ahí todo un rollo. Al final, pues ya logran ciertos cometidos. Aquí ya no voy a contar mucho para, si tienen oportunidad, buscarlo. Y al final es una historia que se entremezcla, ¿no? Entre todo esto que puede ser magnífico del poder de Dios, y de pronto tan sencillo como es la vida de un humano, con sus complejidades cuando empieza a sentir algo por esa otra persona, ¿no? Y como ese algo también te transforma todo tu primera intención, ¿no? Entonces, para no dar spoilers, por ejemplo, ahí también hay ciertos personajes que aparecen también del cielo y que también le dan una lección a Miguel, ¿no? En el sentido de que muchas veces pues la verdad más grande es la que tienes al frente, ¿no? Y no tienes que estar no sé, metiéndote en más líos, ¿no? Y bueno, es una gran historia. En su momento, en el 2000 llegó esta historia acá. En esa época, en el 2000 llegó esto a mis manos, en esta convención del siglo XXI. Lo leí, me gustó muchísimo. El dibujo también, decir que es la verdad que es genial. Es el maestro Meglia. Algo que tenía el maestro Meglia es que había algunas partes donde, por ejemplo, aquí el fondo es una plantilla y ocupaba la técnica de animación, en donde nada más dibujaba al personaje y ya nos daba pequeñas secuencias, ¿no? También hay unos puntos en donde dibuja, por ejemplo, una fachada muy grande, y dentro de esa fachada va tomando detalles para posteriormente ocuparla en sus cuadros y no estar redibujando, ¿no? Cada vez un fondo. Entonces eso le ayuda mucho a minimizar tiempos y bueno, mantener una dinámica constante y sobre todo pues mantener una constante visual, ¿no? Entre la arquitectura y el ambiente que le está dando. También decir que si uno observa aquí, vemos totalmente cómo su estilo de dibujo influenció a Humberto Ramos.
¿no? Entonces, de hecho, para el 2003, Humberto Ramos y Meglia son ya muy conocidos y Carlos Meglia dibuja algunas cosas dentro de Crimson, ¿no? Dibuja ahí por ahí un one shot y bueno, se ve ya que hay una influencia del maestro Meglia en Humberto Ramos. En el 2003 tenemos la oportunidad, un amigo y yo, Ghoul Now, que próximamente estaremos dando una sorpresa, y conocemos al maestro Meglia, y ahí es donde pues comentamos sobre todo esto y conocemos a la persona y nos revienta la cabeza por conocer su manera de percibir el cómic, su manera de percibir la vida y todos sus planes y todo lo que quería, ¿no? Entonces a uno lo nutre de mucha energía y de mucha convicción personas como él, ¿no? Tan luminosas, tan llenas de energía. Como decía, lamentablemente en el 2008 él muere y estamos en el 2018 y vamos a cumplir ya 10 años sin él y con su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es un bonito ejercicio el estar recordándolo, el estar revisitándolo y saber que personas como él y como muchos otros creadores debemos luchar por no perderlos de vista, ¿no? Ya que su trabajo es tan genial que hay que darle continuidad, ¿no? Tanto a las lecturas como a las personas que se quieren dedicar a esto, pues ver su trabajo, ¿no? Pero bueno, de Carlos Meglia estaré hablando mucho y este ha sido nada más un pequeño avance del gran libro que es el libro de Gabriel, de Carlos Trillo y Carlos Meglia. Ojalá les haya gustado, interesado. Y bueno, yo sigo por aquí esperando también sus comentarios. Me despido. El libro de Gabriel, edición Taller del Perro Gallito Comics. ¡Chécalo!